La pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si nosotros fuésemos estrictos con la palabra de Dios y nos fuéramos a sus páginas a buscar información para encontrar la respuesta a esta pregunta, en primer lugar encontraríamos que el Antiguo Testamento no hace mención en ninguno de sus versículos, en ninguno de sus 39 libros, al hecho de la iglesia, la formación de la iglesia, el concepto de la iglesia. Samuel Pérez Millos en alguno de sus mensajes dice, la Biblia no es un libro de definiciones, con lo cual sería muy injusto tratar de definir el concepto de iglesia. Sin embargo, sabemos que este concepto no fue sino hasta el Nuevo Testamento manifestado, revelado a los creyentes. Sin embargo, en las páginas del Antiguo Testamento, como les decía, no hay ni siquiera una sola mención de la iglesia. Siempre se habló de diferentes tipos de personas, grupos de personas, familias de personas, pueblos, pero no se habló de la iglesia. Los profetas, los que escribieron los salmos, los que escribieron muchos pasajes en los libros del Antiguo Testamento, no veían a la iglesia. La iglesia es literalmente un misterio para ellos. No sabían que estaba en el plan de Dios. No porque la iglesia no se haya encontrado en las páginas del Antiguo Testamento, ni haya profecías anunciándola en el Antiguo Testamento, es que no tenga importancia para Dios. La iglesia no es el plan B de Dios, siempre fue el plan A de Dios. Dios sabía en su omnisciencia que el conocimiento que él tenía en su mente era que el pueblo que había elegido para ser sacerdote, gente santa, un pueblo de embajadores de la gracia de Dios, portantes de la gracia de Dios, le iba a fracasar. Iba a ser un total fracaso en su gestión. El pueblo de Israel permanentemente, sistemáticamente le dio la espalda a Dios. Tanto es así que la Biblia menciona que es un pueblo de cabezas duras, puras cabezas duras. Difícil trabajar con una gente así. Pero aún con este concepto en mente, nosotros vemos que Dios ha trabajado a lo largo del tiempo con diferentes grupos y con diferentes personas. De ahí que nosotros concebimos la idea de estudiarla a la Biblia en función de las dispensaciones. Seguramente para algunos será un término nuevo, para otros no tan nuevo y para otros algo que haya que refrescar. No es mi intención hablarles de dispensaciones en este tiempo, pero sí es importante que remarquemos cómo fue este concepto de Dios y cómo trabajó Dios para llegar a nuestro tiempo, a la iglesia, y cómo se formó la iglesia. Ustedes se acuerdan que Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén en una total paz y armonía. Ellos tenían que ponerle nombre a los animales, comer de todo árbol del huerto. Sin embargo, había una prohibición que Dios les había puesto, que les dijo del árbol que está en el huerto, en el centro del huerto, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Vale decir que la definición que nosotros tenemos de dispensación se parece mucho a una mayordomía. Es el que cuida las cosas de alguien, pero que no es dueño de eso. El hombre y la mujer en el huerto de Edén hacían de mayordomos del dueño de todas las cosas, que sí era nuestro Dios. Esa dispensación se conoce como la dispensación de la inocencia. ¿Por qué? Porque no había entrado el pecado en el mundo. Ciertamente no sabemos cuánto duró precisamente la dispensación de la inocencia, pero sí sabemos que terminó en un juicio de Dios, porque el pecado entró, ya la serpiente había susurrado al oído de la mujer, le había dicho, no, mira, esto no es tan así, la verdad que si vos no pasa nada. Y bueno, y se la dio a Adán, con conocimiento a Adán, ¿no? Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero aún así, cuando comieron del fruto, ellos se dieron cuenta de un par de cosas. En primer lugar, tuvieron temor, porque se dieron cuenta que estaban ante la presencia de un Dios santísimo que se iba a dar cuenta de que ellos habían pecado. Y en segundo lugar, se dieron cuenta de que el pecado les había afectado grandemente a sus vidas y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces acudieron a cubrirse con hojas de higuera y todos sabemos la historia, cómo la relata el Génesis. Ahora bien,
Yo me pregunto, esta dispensación de la inocencia que comenzó así, terminó con un juicio. ¿Y qué pasó con el resto de los tiempos en los cuales Dios estaba trabajando con las personas? Después de la dispensación de la inocencia vino la dispensación de la conciencia, donde ahí el ser humano ya se daba cuenta de que había un Dios, de que había que rendirle honores a ese Dios, de que ese Dios exigía sacrificios. Y empezaron el tema de los sacrificios. Caín, Abel, ¿se acuerdan? Uno entregó mejor sacrificio que el otro. Al final Caín termina matando a su hermano Abel y todos sabemos cómo se desarrolla la historia a partir de ahí. Dios trabajó con una familia, la familia de Noé, luego el gobierno humano, así se llama esta dispensación, la del gobierno humano. Después terminó con el diluvio, después empezó la dispensación de la promesa, perdón, terminó con la Torre de Babel, la dispensación de la promesa, donde Abraham toma participación en el escenario de la historia de la humanidad y a partir de Génesis capítulo 12, versículo 1, comienza a desarrollarse algo que para nosotros es tremendamente impactante. ¿Por qué? Porque el alcance de la relación que Abraham tuvo con Dios llega hasta nuestros días y se deja ver la concepción de un concepto que nos toca de lleno a nosotros. Es sin dudas el pacto abrámico, es decir, el pacto que Dios establece con Abraham, la base de lo que nosotros conocemos como la escatología bíblica. Sin ese pacto no podríamos entender el resto de la Biblia, el resto de la escatología bíblica. Tampoco es mi propósito hablar de escatología en esta noche, pero sí remarcar algunos conceptos de este pacto, sobre todo cuando Dios dice que le va a dar tierras, que le va a dar descendencia y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Otros pasajes en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 18, hablan de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué nos toca a nosotros como la iglesia hoy? Porque esa promesa que Dios le hace al tata Abraham es la que nos llega a nosotros hoy, porque de esas serán benditas todas las naciones de la tierra, de donde sale nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esta dispensación de la promesa termina en la esclavitud en el pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Estuvo el pueblo de Israel 430 años cautivos. Al principio fueron buscando comida. José fue el que provisionó para su familia y ellos se quedaron en Gosén, en una tierra ahí en Egipto, y posteriormente apareció una especie de líder espectacular que se llamó Moisés, dando comienzo a la dispensación de la ley. La dispensación de la ley es la que más tiempo abarca en la escritura bíblica y dura desde justamente la época de Moisés hasta la crucifixión de Cristo. Vale decir que Cristo viene en la dispensación de la ley. Por eso es que la Biblia habla de que Cristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Él, de hecho, vino en el periodo de la ley y culminó con la crucifixión, que fue el juicio que Dios determinó para terminar con el periodo de la ley. Ahora bien, luego de esta dispensación de la ley, hubo un tiempito ahí de unos días en los cuales el Señor se apareció a muchos de sus discípulos y manifestó el gran poder de Dios y la gran autoridad que tiene la Biblia al mencionar que el Mesías habría de resucitar, y de hecho lo hizo. Él manifestó pruebas que fueron tan evidentes y contundentes para la gente que estaba en ese pueblo, en ese lugar, en esa historia, en ese momento del tiempo, que dejó en evidencia que las profecías se cumplieron al pie de la letra. Y fue así que un grupo de personas, unos 120 aproximadamente, en la casa de la mamá de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, estaban en un lugar alto y dice que el espíritu vino como un viento, el ruido de un viento recio que golpeó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ese mismo momento comienza el periodo, la dispensación de la iglesia. Algunos llaman este periodo el periodo, la dispensación de la gracia. Sin embargo, yo quisiera corregir este concepto, ya que yo mismo me he puesto muchas veces este título de dispensación de la gracia,
Y yo no creo que sea la dispensación de la gracia, porque gracia hubo desde la salvación del primer hombre hasta la salvación del último hombre, va a haber gracia, estén en la dispensación que estén y en el tiempo que se encuentren. La gracia es algo que cruza transversalmente el tiempo. La gracia de Dios cruza a nuestro tiempo y llega a nuestros días. Pero en ese Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se constituye algo que fue lo que iría a transformar el mundo durante más de estos 2000 años que estamos viviendo, de esa historia a esta parte. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, según Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La iglesia es el esposo, según Efesios capítulo 5, y se van a dar cuenta que Efesios habla mucho de la iglesia y de la relación de la iglesia con Cristo, y hace comparaciones entre la iglesia y el matrimonio, entre la iglesia y la esposa, entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia fue algo impactante para el corazón de Dios. Nunca, nunca, y repito esto, estuvo en el plan B de Dios formar la iglesia porque el pueblo de Israel fracasó. Siempre en el plan A de Dios estuvo la formación de la iglesia. Y prueba de esto es aquello que dice que Él es la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Pero habla de más. Dice que Él es, nosotros somos los pámpanos, del cual Él es la vid, lo dice San Juan capítulo 15. Somos el rebaño del cual Cristo es nuestro pastor. Somos, ¿saben qué? El templo. Para un judío el templo era algo fabuloso. Era el lugar donde podía encontrarse con Dios. Y ahora sí voy a hablar 2 segundos de la escatología. Para que un judío se sienta judío, tiene que ir al templo. Es algo que es una necesidad que está incrustada en la memoria genética de cada israelita. Necesita ir al templo, necesitan un templo. Todo en la vida de los israelitas gira en torno al templo. Por tanto, cuando habla la Biblia de que nosotros somos el templo de la cual Cristo es la piedra angular, tiene que ver con este concepto. Cristo en su iglesia. Cristo como la esposa, el esposo de la esposa que es su iglesia. Cristo como la vid verdadera del cual nosotros somos los pámpanos. Él es el lugar, la iglesia es el lugar, el tabernáculo donde Cristo ha dejado al Espíritu Santo para que esté permanentemente en nosotros. Es tan importante para Cristo, para el amor que Cristo ha desplegado a lo largo del tiempo, mientras estuvo en su ministerio público aquí en la tierra, y las cartas apostólicas que lo mencionan, tanto el amor que nos ha dado el Padre, que nos ha hecho y nos ha colocado en posiciones impensadas para cualquier hombre. Nunca nadie, en ningún periodo de la historia, desde la dispensación de la inocencia, pasando por la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, nunca ha habido la posibilidad de tener el Espíritu Santo dentro de uno, como lo tiene la iglesia de Cristo hoy. Dios ha hecho que la iglesia sea el lugar donde se derrame la gracia hasta que sobreabunde. Dios ha hecho que la iglesia sea el contenedor donde Dios establece su presencia. Dios ha hecho que la iglesia sea el camino mediante el cual muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Dios ha establecido a la iglesia como pueblo, de la cual Él es el Rey, es el Señor. Él ha hecho que nosotros seamos lo más preciado de su corazón. Ahora bien, Cristo ha hecho todo eso por la iglesia. Fíjense qué hizo la iglesia por Cristo. Bueno, en realidad, nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos ha solicitado a cambio es creer. Es solamente confiar. Es solamente dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros. Ahora bien, en Efesios capítulo 3, versículo 5, encontramos, vamos a leerlo, Efesios 3, 5, dice, hablando de la iglesia, ¿no? Miren cómo la menciona, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, a apóstoles y profetas por el Espíritu.
Quiero que leamos el 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Miren, la iglesia siempre fue un misterio, pero siempre estuvo en el corazón de Dios. Y esto me llama mucho la atención, porque si Dios no estableció los tiempos escatológicos y proféticos que mencionan otros pasajes para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿por qué no dijo nada acerca de la iglesia? Porque esto Dios se lo tenía reservado en el corazón. Ama tanto a la iglesia, ama tanto a su pueblo, ama tanto al templo del Espíritu Santo, que realmente llama la atención. ¿Cómo fue el despliegue de su gracia para con nosotros? La iglesia tiene un propósito. Fíjense lo que dice en el versículo que sigue, el versículo 10 de Efesios capítulo 3. Miren, vamos a leerlo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y escuchen esto, a los principados y potestades, y si leemos hasta ahí, podríamos pensar de que son hombres o mujeres de gran poder, tienen una gran capacidad de decisión y que pueden alterar la vida o el futuro de las personas. Pero no habla de gente. Fíjense, vamos a leerlo de nuevo. Dice, principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. La iglesia fue puesta con un propósito. La iglesia es la bomba atómica de Dios para destruir al imperio de Satanás. Tiene un impacto espiritual. Primer impacto que tiene la iglesia sobre este tiempo. La iglesia tiene un impacto profundamente espiritual en el mundo de los demonios. Si ustedes ven cómo fue el desarrollo de la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que muchos hombres y mujeres trataron de eliminar a la iglesia del plano de Dios, del plano de la historia, del plano original que Dios tenía. Y no han podido, no lo lograron. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí misma es un arma espiritualmente poderosa para derrotar principados, potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, como dice Efesios capítulo 6. La iglesia tiene el propósito de producir un profundo impacto espiritual en las personas. Tanto es así que cuando un creyente entra a algún lugar, Satanás se da cuenta y los demonios se dan cuenta y esto produce un gran impacto. Miren, les voy a contar una anécdota, ya que me tomo un vasito de agua. ¿Vamos bien? ¿Me siguen bien? Perfecto. Hace muchos años, yo era un poquito más que adolescente, habré tenido 15 o 16 años, recién empezaba a funcionar la Iglesia Universal del Reino de Dios en Córdoba. Fue una cosa que llamó mucho la atención por la cantidad de personas y adeptos que llevaba, y realmente eran reuniones multitudinarias. Y desde esa época yo siempre fui un poquito curioso y empecé a investigar todo lo que tenía que ver con la apología y la controversia, que es un tema que si ustedes se van a cualquier biblioteca de biblioteca cristiana van a ver que tiene que ver con las sectas, con los grupos religiosos, las diferentes etnias que siguen diferentes religiones a nivel mundial. Esto me llamó mucho la atención y como buen curioso que soy, fui un día al templo de la Iglesia Universal. No era un día de reunión y en la puerta me atendió un brasilero. Estaba en un mostrador y dijo, cuando yo entré, el tipo se hizo para atrás, se asombró y se hizo para atrás. Y le digo, buen día, me dice, en portugués. Le digo, mire, la verdad que estoy buscando una declaración de fe, quiero saber en qué creen, quiero tener un folleto, ¿viste? Como cuando vas a la iglesia, cuando pasas por cualquier iglesia de las nuestras, te entregan un folleto, un Nuevo Testamento o algo que te ilustre acerca de cómo es la forma de su fe y de esa forma vos podés tener algo de información. Bueno, yo fui a buscarla directamente a la Iglesia Universal, donde la iba a ir a buscar. Y el tipo se hacía más para atrás. Vos sabés que en un momento, cuando yo me acercaba, el tipo se tiraba contra la pared y yo digo, bueno, acá está pasando algo que no tendría que pasar.
¿O sí? Es tal la lucha espiritual y es tan real el mundo espiritual que si nosotros quisiésemos tapar con un dedo el sol, aún el sol estaría ahí. Y muchas veces el desarrollo de nuestras vidas como creyentes, pretendemos tapar el sol con un dedo y el sol seguirá estando ahí. Negar que las cosas espirituales suceden en el mundo de la iglesia y que se le han presentado a la iglesia en nuestro tiempo es negar la existencia misma de Satanás y sus demonios. Con lo cual, la iglesia deja de cumplir uno de sus propósitos. Lo leíamos recién en Efesios capítulo 3, versículo 10. Tiene un profundo impacto espiritual. La iglesia fue puesta para eso. Y si nosotros como iglesia no producimos ese impacto espiritual, la pregunta sería ¿quién lo haría? Sabiendo que solo en nuestras manos tenemos el poder conferido por el Espíritu Santo para llevar luz a las personas. Ahora bien, no solamente tiene un profundo impacto espiritual, sino que tiene un profundo impacto en lo futuro. La iglesia de Dios está puesta en el mundo para cambiar la decisión de las vidas de las personas. Miren, la verdad es que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y yo no quisiera que llegue a ese punto. Pero lo que nosotros digamos a las personas y el mensaje que transmitimos a las personas es el mensaje que la iglesia tiene para sacar a personas del infierno al cielo, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Lo dice en Primera Pedro, nosotros tenemos un reino distinto. Nosotros fuimos designados por Dios para sacar a la gente del infierno y ponerla en el cielo, en otro lugar. Ahora bien, ese impacto profundo que tiene en el futuro de las personas es responsabilidad de la iglesia. Pero no solamente tiene un impacto espiritual, tiene un impacto futuro, sino que también tiene un impacto presente. Y saben que nosotros tenemos un mensaje, la iglesia lo tiene. Es un mensaje profundo, es el mensaje de la gracia de Dios. Hablamos muchas veces de palabras que realmente no entendemos, como por ejemplo redención. El hecho de redimir, Cristo nos ha redimido, lo cantamos en las canciones, los himnos hablan de la redención, pasajes hablan de la redención, hermanos desde la plataforma hablan de la redención. Redimir es sacar al esclavo del mercado de esclavos y ponerlo libre. Y ese esclavo cuando se siente libre, se somete al amo de los amos, que es el Señor, y pasa a ser no esclavo, sino siervo, como cantaban los chicos hace un rato. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un siervo, un hijo de Dios. La palabra justificación, dar por inocente al culpable, hermanos, el otro día escuchaba el Fer cuando hablaba tenemos resuelto un gran problema, decía el Fer en una de las últimas reuniones que estuvimos viendo el libro de Hebreos. Tenemos resuelto un gran problema, dice el Fer. El hecho de irnos a dormir y levantarnos al otro día y saber que ya tenemos la salvación. ¿Saben la gente que hay desesperada en el mundo buscando escopetas o pistolas para metérsela en la boca y rajarse un tiro? ¿Tienen idea la cantidad de gente que se empatida porque no tiene resuelto el tema de su salvación? Porque siente que la culpa lo agobia, porque siente que el pecado lo aplasta, que se van a dormir en la noche y no pueden apolillar porque las almohadas se les llenan de lágrimas y sus ojos derraman toneladas de lágrimas pensando cómo sacarse la culpa de encima cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo tenemos resuelto. La iglesia eso lo tiene resuelto. La iglesia tiene ese mensaje, el mensaje de la redención, el mensaje de la justificación, pero tiene más mensajes, el mensaje de la propiciación. Propiciación es aplacar la ira del que está enojado. ¿Quién calmó la ira de Dios? Dura cosa te es caer en las manos del Dios viviente, del Dios altísimo. A veces le tenemos más miedo al diablo, pero en realidad el real miedo se lo tenemos que tener a la justicia de Dios, que se opera en función de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Estamos fritos. Estamos fritos. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos ve por lo que hacemos, no nos ve por lo que pensamos, no nos ve por lo que decimos ni las actitudes que tenemos. Permanentemente la ira de Dios se aplaca porque hay un Cristo que entregó su sangre por nosotros.
Ese mensaje lo tiene la iglesia. Pero no solamente eso, también tenemos el mensaje de la adopción, de que siendo hijos de cualquiera, ahora podemos ser hijos del Dios Altísimo y formar parte de la iglesia del Dios Altísimo. El impacto presente que tiene la iglesia en este mundo es gigantesco. Pero miren, también tenemos la reconciliación. Cuando dos personas se pelean, dos amigos se pelean, como que no queda la cosa en paz hasta que vuelve el abrazo. Cuando una pareja, chicos, ustedes se están poniendo de novios, se van a poner de novios, se van a casar, seguramente van a tener en sus días algún problemita que dejó la tapa del dentrífico destapado, que dejó las medias en un lugar que no tenía que dejarlo, lo que sea que pase, no sé qué puede pasar en una familia. Pablito nos podrá ilustrar y la Nati de esto. Yo la verdad que no he tenido esos problemas, pero no. Seguramente los vamos a tener esos problemas. Pero la reconciliación es volver a conciliar, volver a juntar lo que estaba roto, lo que estaba enemistado, lo que estaba destrozado. ¿Saben que la Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo? El ministerio de la reconciliación tiene que ver con esto, con volver a unir las partes que el diablo había roto, que nuestro pecado nos había separado de Dios, y volver a ser uno con el Señor. Pero también tenemos algo más dentro de este paquete, este combo: redención, justificación, adopción, reconciliación, regeneración, volver a dar vida. Cuando estábamos muertos, vivifícame, dice el salmista, con tu palabra es verdad. Tenemos un mensaje profundo que impacta profundamente en el presente, un impacto espiritual, un impacto futuro, un impacto presente, porque tenemos un mensaje fuerte. Quiero hacerte tres preguntas. La primera de ellas es que vos me digas, ¿dónde anda la iglesia hoy? Miren, esto de dónde anda la iglesia me hace acordar al hijo pródigo. Siempre pienso en el hijo pródigo, es una de mis historias favoritas. El hijo pródigo en algún momento dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Puede ser que la iglesia hoy esté escuchando las voces de la gente que diga no se puede, no acontezca, esto no pasó nunca, esto será el fin del mundo, y empezamos a psicotizarnos y a caer en una infodemia interesante que deja a la iglesia con muy poco margen de presentar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos limitamos el evangelio. Porque nosotros mismos creemos que no tenemos el suficiente poder para poder impactar en el presente de la gente que tenemos a nuestro alrededor. El hijo pródigo dice, escuchó el consejo de malos. Tal vez la iglesia ande escuchando el consejo de malos. La primera pregunta es, ¿dónde anda la iglesia? Tal vez la iglesia esté, porque esto nos habla de un lugar, el dónde siempre relaciona o tiene que ver con en dónde es un lugar. ¿Dónde anda la iglesia? Y tal vez escuchando cosas que no tiene que escuchar. Pero dice la Biblia en Salmo 1 también que él anduvo en camino de pecadores. Tal vez la iglesia no ande en pasos buenos. Tal vez la iglesia ande buscando su propio beneficio o ande, vaya a saber por dónde. Tal vez la iglesia ande tratando de cubrir su propia espalda. No sé, ¿dónde anda la iglesia hoy? O lo que sería peor, como los hermanos de la Odisea que dejaron a Cristo afuera. Dice, en silla de escarnecedores se ha sentado, el Salmo 1, es decir, mostrando una actitud totalmente pasiva en el pecado. No sé dónde anda la iglesia, no sé. Porque la iglesia de Dios, que fue tan amada, que fue tan esperada por Dios, que tiene un impacto espiritual profundo, que tiene un impacto en el futuro, que tiene un impacto en el presente, que tiene un mensaje poderoso, que tiene vida de personas transformadas, tiene que tener un propósito y tiene que tener un lugar preponderante en la sociedad de hoy. Pero si vos te preguntas dónde está la iglesia hoy, por ahí no la encontrás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos en el dónde como el templo. Escuchaba hace muchos años una predicación que me impactó y realmente me mostró algo interesante. Él decía, el predicador, hay tres enfermedades de las cuales padece toda congregación. Ajá, sí. La primera se llama creyentismo.
Absolutamente todo se hace para los creyentes. Son pocas las actividades en las cuales se produce esto de llevar el evangelio a toda criatura y de impactar en el presente de la gente para cambios de decisiones y cambio de vida. Es todo para creyentes. Casi el 100% de las actividades son para creyentes. En segundo lugar, era el pastorcentrismo, que esto indicaba que todo lo hacen los líderes. Entonces, si había alguna forma de activar un grupo, era porque el líder se ponía las pilas y así impactaba a todos los que estaban bajo su liderazgo. Y el tercer lugar era el templismo, que prácticamente todas las cosas se hacían dentro de un templo, diciendo con esto que la enfermedad más grande que tiene la iglesia es el recinto donde puertas adentro hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero cuando abrimos las puertas y salimos afuera, la iglesia aparentemente desaparecía. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Miren, este tiempo nos ha enseñado que la iglesia no está en el templo. Este tiempo nos ha enseñado en que cada uno se ha transformado en líder de su propia actitud, no de su actividad, que es muy distinto. Líder de tu propia actitud. Yo quisiera contarles una historia que me pasó a mí. Hace muchos años, es muy triste, la verdad que a mí me produce mucha vergüenza también, pero se las tengo que contar porque si yo no les comparto esta experiencia, no hay forma de que ustedes puedan entender de qué se trata. Una persona de otra iglesia en ese momento me llamó y me dice, Lucas, llegó a nuestra congregación un viejito que su esposa está muy grave o había muerto en esos días, la esposa, dice, necesito que vayas y le hables del Evangelio porque él necesita escuchar el Evangelio. Y yo, sí, ¿cómo no? Le dije yo. Esa semana no pude, la otra semana tampoco pude, y así pasaron 2 o 3 semanas más, hasta que le digo a mi señora gringa, tenemos que ir a verlo, está en un pueblo cerca de Córdoba. Cuando fui a verlo, busqué la persona, busqué la casa, y cuando llegué a la casa, alguien salió de adentro y me dijo, no, dice, mi papá ya murió hace unos días. ¿De qué me sirve a mí tener el mensaje más potente de la historia? ¿De qué me sirve a mí tener los líderes más picantes que hay en el universo? ¿De qué me sirve tener las actividades que tenemos en la iglesia? ¿De qué me sirve a mí trabajar como loco para que los hermanos tengan un tiempo de alabanza, de adoración? ¿De qué me sirve todo eso a mí? Si cuando tenía que cumplir, no cumplí. Llegué tarde, llegué tarde. ¿Por qué? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ese hombre buscó la iglesia y no la encontró, porque no estaba. Segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Qué busca la iglesia? ¿Qué busca la iglesia? Hoy día vos le preguntas, tengo una lista de jóvenes y todos, los conozco a todos y conozco sus vidas y los quiero muchísimo y muchos de ellos me alimentan a mí con sus vidas también. Pero si vos les preguntas a cualquiera de los jóvenes o cualquier persona, te van a decir, bueno, mira, yo la verdad que quiero recibirme, yo la verdad que quiero formar una familia, yo la verdad que eh, quiero ir a tal lugar a conocer, a pasear, quiero cumplir este proyecto personal que tengo hace muchos años, quiero. ¿Qué busca la iglesia? Y la verdad que la iglesia debería buscar la voluntad de Dios, básicamente. Y entonces cuando encuentro que mi proyecto personal se contrapone con el proyecto que Dios tiene, porque la voluntad de Dios es otra, empiezo a tratar de hacer que la Biblia diga cosas que no dice y empiezo a buscar acerca de la voluntad de Dios para que se ajuste a mi vida y no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque si soy sincero y leo la Biblia con sinceridad, cuando mi voluntad está en contra de la voluntad de Dios, definitivamente no hay forma de conciliar esto. No hay forma de conciliarlo. Porque yo estoy buscando, la iglesia está buscando una cosa distinta a lo que Dios está planteando. Veía el otro día
unos videitos en YouTube. Me gusta mucho escuchar mensajes de muchos hermanos, algunos que me gustan mucho por su enseñanza y otros que me gustan mucho por su show, su carisma. Y entre los que encontré con su show y su carisma, me di cuenta que hay predicadores que le hablan a la prosperidad, que le hablan a los jóvenes de una forma sumamente entretenida para mantenerlos pum para arriba casi toda la reunión y al final, con una historia muy sencillita, los hacen llorar un rato y se van a sus casas pensando que el Señor les habló y en realidad lo único que hicieron fue un show mediático. Yo no sé qué busca la iglesia, pero sí sé qué debería buscar: agradar a Dios y seguir su voluntad cada día de su vida. Mientras Dios la tenga en este mundo, la iglesia debería hacer eso. Pero no me quedo con estas dos preguntas. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué busca la iglesia? Me voy a la tercera y ya estamos casi cerrando. La tercera es: ¿qué espera la iglesia? Miren, eh, conozco personas creyentes muy queridos por mí que se van a dormir a la noche llorando y se despiertan llorando porque no tienen una esperanza firme, afianzada en sus corazones. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia y yo lo creo. Quienes me conocen saben que me apasiona el hecho de pensar que el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Lo sé, lo vivo y lo siento. ¿Qué espera la iglesia? La iglesia debería esperar al Señor. La iglesia debería esperar que en el momento menos pensado se corte el tiempo y la iglesia sea arrebatada con el Señor y nos vayamos con Él. Y en ese momento me voy a dar cuenta dónde estoy y me voy a dar cuenta qué buscaba. Pero ya va a ser tarde. La frase que me mantuvo toda la semana pensando es esta: la iglesia sos vos. Y si yo me preguntara a mí mismo y cortara la comunicación con usted y simplemente quedara un espejo frente a mí y tuviese que responder estas tres preguntas, basándome en esta preciosa expresión: la iglesia soy yo, ¿qué respondería a la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? El hijo pródigo a mí me trae muchas bendiciones. Estoy escuchando cosas que no tengo que oír, estoy caminando en un camino que no tengo que andar, estoy sentado en un lugar donde no tendría que permanecer, estoy bajo el algarrobo pensando que algún día tengo que volver, estoy caminando mugriento, piojoso y sin ropa casi hasta la casa de mi padre, que ese sería un lugar fantástico, o estoy a punto de abrazarme con el padre que me está esperando en el final del camino. ¿Dónde estoy? ¿Qué busco? La segunda de las preguntas: ¿qué estoy buscando? Cosas para mí, cosas propias, cumplir mis proyectos. ¿Qué estoy buscando? ¿O estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Por más dolorosa que sea y por más guerra que le hagan a mis propios proyectos personales. Y la tercera pregunta es: ¿estoy esperando al Señor? Porque sabes que la espera al Señor condiciona el resto de tu vida, ¿no? El hecho de pensar que puede ser hoy cambiaría tremendamente tu existencia, porque dejarías de preocuparte por la panza, por el bigote, por el teñido del pelo, por la ropa que te falta, o las zapatillas que no compraste, o el gimnasio que no te sacó los bíceps como vos querías, o, o, o las cosas que estás pensando para te sacaría de todo ese contexto. ¿Y sabes qué harías? Yo te voy a decir qué harías. Irías corriendo a buscar el WhatsApp de tu mejor amigo, ese que siempre quisiste que fuera un hijo de Dios y no, nunca le diste la oportunidad porque vos tenías el mensaje y callaste. Cuando vos esperas al Señor, tu condición de vida cambia, tu filosofía de vida madura, tu alternativa de predicar el Evangelio prospera a límites insospechados. Dios te va a usar porque vos estás esperando al Señor. ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué estoy esperando yo? Cierro el concepto. Espero que el tema haya sido de mucha bendición para tu vida.
Yo soy la iglesia. ¿Dónde estoy? ¿Qué busco? ¿Y qué espero? Son respuestas que cada uno tendrá que responder. Que el Señor te bendiga.